cerrarlo y volverlo a abrir. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día 20 de octubre. Vamos a engancharnos desde el listado de inmuebles en adelante. Lo que les comentaba es, siempre prueben en Postman los endpoints que están probando también en la aplicación móvil, porque por allí en la aplicación móvil les da error y es a lo mejor que, eh, digamos, no es necesariamente la aplicación que esté dando error, a lo mejor el endpoint, la forma en la que lo están usando, ¿sí? Si en Postman funciona, en app tiene que funcionar, ¿sí? Recuerden que como estamos usando todos el mismo usuario, puede suceder que alguien haya cambiado la contraseña y nada. Bien, perfecto. Ahí estamos probando el login para poder usar el endpoint de inmuebles, que todos seguramente lo han probado. Eh, bien, tenemos que es una No sé petición. por, no sé por qué, pero es como que no me anda lento, no sé, la verdad. A ver, está bien. Hacerle dos clics ahí en inmuebles, a ver si. No sé si está cargando, pero no sé por qué arrancó a andar lento. A ver, expresar propietario sí. A ver ahora. Si no, créate una pestaña nueva. Puede ser por la caída de. No creo. Ah, me parece que no carga. Estoy leyendo los comentarios y dice que. Mira, ahí te paso el endpoint de. Si no, otra que pueden probar es Redman, que es un plugin de. Hay una aplicación que es web también que por lo menos a mí me ha dado resultados. Fíjate que ahí te pasé por chat la URL del endpoint de inmuebles. Ah, te lo mandé a vos, Isaías. Por chat no estoy viendo No, nada. no, porque se lo mandé a Isaías. Ahí está. Ahí está. Es un get, echo, y claro, en el body no tenemos que mandar nada. Vas a tener que volver a copiar capaz volver a loguearte y copiar el. A ver. Sí, ya lo tengo copiado. Ah, bien. En el body, fíjate A que me ver. parece que estás mandando algo, A ver. Ah, sí. aunque no tendría que. A ver. Me devuelve un uno, no sé No, volvé a por loguearte. qué. Volvé a loguearte. A ver. Bueno, acá este es el que tenía funcionando yo, pero no me está andando Está bien. bien, sí, no reneguemos. Ahí está, no toquen. Ahí está. Bien, fíjate en la imagen, ¿sí? Fíjate que la URL de la imagen es esa. Perfecto. Pégatela en un blog de notas, que es lo que probamos la clase pasada. O si bueno, sí. Sí. La idea es que en el blog de notas después logres juntar las dos URL, la URL base más la URL de la imagen, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Cuando juntes las dos URL, las pegás ahí en el navegador y tenés que acceder a la imagen. Pero, profe, para cada imagen hay que hacer esto, porque hay Claro, varios. ¿sí? Pero fíjate que si te abstraes, es siempre la URL base más
la URL que trae, que trae el inmueble, ¿sí? ¿Eso? No Exactamente. O sé. sea que la imagen la tenés. Entonces, veamos ahora en el API Client, por un lado, antes del API Client veamos inmueble, ¿sí? ¿El modelo? El modelo de inmueble. Bien, el modelo de inmueble tiene imagen, que es un string, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Y se llama imagen porque así te la devuelve el JSON. Genial. Vamos al API Client y el método que representa el endpoint es el Este get, de acá. perfecto, que es el que acabamos de probar en Postman, ¿no? Y te Sí, devuelve sí. un inmueble, ¿sí? Que vos le llamaste inmueble model. A ver, no porque esté en el modelo, las clases se tienen que llamar inmueble model, propietario model, ¿sí? Lo ideal es que, lo ideal, ¿sí? Es que sigan manteniendo el mismo nombre que tenés en la base de datos, ¿sí? Si en tu base de datos se llama inmueble, inmueble. Si se llama propietario, propietario, ¿sí? Para que Ok, puedas ok. matchar. ¿Tá? No porque esté en el modelo, en el paquete modelo, tiene que tener ese nombre. ¿Tengo que cambiarlo? No, no es necesario. Yo te lo digo. ¿No? Bien, entonces, ya tenemos el método. Veamos en el viewModel de listado de inmuebles. Perdón, eh, no en el viewModel, sino en el adapter, que es en donde vos querés recrear la imagen. Eco. Bien. Para recrear la imagen, usaste Glide. Bien. Tenés el contexto. En el load, ¿qué va? La URL base, ¿cierto? Más. Este que Más la está por acá. URL de la imagen. La URL base era esa. eh, Y la de la claro, imagen es esta que está acá. claro, pero acordate que yo cometí un error cuando les mostré el ejemplo, porque yo había manipulado la imagen del primer inmueble, ¿sí? Que lo puse con Ah, barra, claro. ¿sí? Entonces, mira, para no tenerte otra variable URL base, podrías llegar a usar la misma URL base que tenés en el API Client, ¿sí? Claro. Si esa variable la podemos volar de ahí, no te hagas problema. Sacala O sea, ¿esta la sacó? desde la línea 37, la que tenés en la línea 37, Sí. esa sacala, eso. Andate al API Client y a esta barra, en los atributos, arriba debes tener URL base, que es la que usa Retrofit, eco. Ponela como pública, en lugar de privada, que sea pública, ¿sí? Y ponerle final para que no te la modifiquen, para que sea una constante. Un modificador en minúscula. Eco. Entonces, que sea estática significa que la vas a poder usar API Client, punto. Que sea final significa que es una constante, ¿sí? Entonces ahora, Sí. directamente en Inmueble Adapter, eco, usa, no declares ahí URL base, directamente acá, usa la constante URL base que tenés en el API Client. Podés poner en mayúscula, como la tenés en el API Client, URL base, eco. Bien. Bien, o la cualificás así, ¿no? API client.url base, y si no le querés poner API client acá, haces un import static de API client. Es lo mismo, ¿sí? Ah, ok, ok. Es lo mismo. Perfecto, entonces ahora Ah, lo que sí, debería... igual, una consulta, profe. Acá en el. A ver, no me gusta. Yo decía que la acá tiene la barra al final. Sí, No, no, no interfiere en nada eso. no, justamente porque yo había manipulado la imagen del único inmueble que tenía cuando les mostré esto, y yo le había puesto la barra delante en la base de datos, pero los inmuebles, las imágenes de los inmuebles no tienen la barra delante, ¿sí? Fíjate en Postman, los inmuebles que te devolvió, que ahora están todos bien, ¿ves? Las imágenes no arrancan con barra upload, ¿ves?
Yo cuando les mostré la clase pasada, dejé la barra adelante, ¿sí? De upload. Por eso es que a la URL base no se la poníamos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Perfecto. Bien. O sea Pero que todos los inmuebles tienen la misma foto, profe, ¿no? ¿O no? Me no, estoy pensando. todos los inmuebles tienen la foto guardada en una carpeta llamada upload con un nombre distinto cada una, ¿sí? ¿Y, y cómo voy accediendo a las distintas con el puntero? Claro, fíjate que él acá en la línea 43, ¿sí? Partiendo de que estamos en el adapter y partiendo que estamos en el método onBeanViewHolder, que es el método que se ejecuta por cada elemento que tenés en la lista de inmuebles, Ah, ¿sí? claro. Entonces, a medida que va recorriendo cada inmueble, de ese inmueble, él obtiene, ahí en la línea 43, él obtiene la URL de la imagen, pero para que funcione esto, tiene que concatenarle la URL donde está el API, ¿sí? Claro, claro. Sí. Bien. Entonces, si probamos, y ya que estás, Gabriel, vamos a seguir nosotros de acá en adelante. Perfecto. Lo que sí, profe, ¿cómo mostraba el teléfono acá al costado? Porque no me lo muestra. Andate Para que lo vean al menú, todos. arriba al menú, ahí elegí Setting, lo tenés acá, ¿Este de settings? acá arriba. ¿Ves dónde estoy rayando? A ver. Arriba de Project Structure. Ahí un poquito más abajo. Tres Más más abajo, abajo. más abajo, más Ah, abajo. Ahí. no lo veía, no lo veía. Setting. Bien. Ahí en Setting te vas a Tools. Eco. En Tools, Device Mirror. Lo tenés acá a la derecha si querés. Es lo Ah, mismo, es lo mismo. device, sí, sí. Y activate las dos primeras opciones. Es decir, que se active el Device Mirror cuando conectás el teléfono y cuando ejecutas la aplicación. Las dos primeras. Eco. OK. OK a A todo lo que ver. apareció. Esto les facilita cuando tengan que grabar el video de la aplicación, ¿sí? O cuando tengan que defender la aplicación y tengan que mostrar las dos cosas, el código y... Ahí está. Ejecute. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí tenemos a los inmuebles con todas las imágenes. Fíjense que lo que hace Glide, ¿no? A medida que va haciendo las peticiones al servidor de cada imagen, ¿sí? Cuando las tiene, de manera síncrona, va rellenando cada card, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que cuando el usuario haga clic en una de estas card view, ¿sí? Navegue a otro fragment en donde vamos a mostrar allí el detalle de todo un inmueble, ¿sí? Fíjense que cada card muestra un resumen del inmueble. En el caso de Gabriel, él muestra la dirección del inmueble, el tipo de inmueble y el precio y una imagen, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es que cuando el usuario seleccione uno de estos ítems, navegue a un fragment que muestre todos los datos del inmueble, incluida la imagen, ¿sí? Y que también desde ahí, desde esa misma vista, nosotros podamos activar o desactivar la disponibilidad del inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso vamos a lograr. Eh, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que vamos a tener que construir, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que van a tener que construir para hacer eso? La vista primero. La vista, El exactamente. Tenemos fragment. que agregar el otro Fragment, fragment con su vista. vista, ¿sí? Un fragment que se podría llamar detalle de inmueble, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en dónde crearían ustedes ese fragment? ¿En qué paquete? Dentro de En el de inmuebles. Sí, en inmuebles. el Lo Aquí es crearíamos en donde el está mismo de el final. inmuebles, exactamente. Como está relacionado con Inmuebles. inmuebles, lo hacemos ahí adentro, ¿sí? Dentro del paquete de inmuebles.
Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a parar ahí la aplicación, ¿ok? Y directamente en el botoncito rojo, ahí está, perfecto. Bueno, yo para que tengas más espacio ahí para trabajar, ¿cierto? Cerremos todas las pestañas estas que están abiertas para que no nos confunda. Vamos a agregar un nuevo fragment, ¿sí? Fíjense que le está haciendo clic secundario en el paquete. Sí, señor. New, vamos a elegir fragment con ViewModel directamente. El nombre, me parece a mí que el más correcto sería detalle de inmueble fragment o detalle. Yo pondría detalle de inmueble. ¿Por qué? Porque después vamos a tener un detalle de pago o detalle de contrato. Entonces, para, qué sé yo, quede más cómodo. Bien, fíjense que me va a crear no solamente el fragment, sino también la vista. ¿Sí? Me agregó automáticamente al proyecto la clase fragment, la clase detalle de inmueble fragment y además, ¿sí? Ahí tengo la clase y además en layout me agregó la vista, ¿ok? Ahí en el layout directamente me agregó la vista. Genial. Bueno, entonces podríamos armar la vista. A ver si yo tengo ya armado algo, se los paso. Eh, Esperen que vamos a pausar acá la grabación, grabar acá porque no grabé nada. Bueno, tenemos entonces hecha la vista del fragment de detalle de inmueble en donde vamos a mostrar, eh, el ID del inmueble, vamos a mostrar la dirección, el uso, los ambientes que tiene, latitud, longitud también mostramos y el valor, el si está disponible o no y la imagen del inmueble, ¿sí? Eso es lo que veríamos. Pasate al modo diseño porque me parece que lo que no te pasé es, le vamos a poner, eh, sí, ponele, mira, al constraint layout, ponle un color de fondo oscuro para que se vea. Porque como está el texto, o le cambio el color del texto a negro, o le cambio el color de fondo a un color. eh, Fíjate, por ahí es más fácil cambiarle el fondo al cambiarle el fondo al constraint, ¿sí? Eco. Entonces, agregarle ahí como una propiedad background color. Fíjate, background, école, y ponele vos un color. Fíjate en diseño a ver si hace contraste. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. No es el mejor color, pero bueno, ahí después juegan con los colores. Bien, esto para que vean que mostramos. Este fragment, lo único que debe permitir cambiar es la disponibilidad del inmueble. ¿Sí? Lo único que debe permitir cambiar es la disponibilidad del inmueble, no otro dato. ¿Sí? Por eso están todos los datos en un text view. ¿Sí? Por eso están todos los datos en un text view. Que estén hardcodeados estos datos, no importa. ¿Por qué? Porque esto no se va a mostrar ahora. Dinámicamente se va a mostrar el inmueble que yo seleccione. ¿Ok? Bien. Entonces, a este fragment, ¿cómo se va a llegar? ¿Cómo se Haciéndole va? clic al car. Claro, cuando el usuario seleccione el car, ¿no? Entonces, de ahí va a navegar a este fragment. ¿En dónde debería registrar eso? ¿Sí? Que va a haber una navegación automática, va a haber una navegación a través de un clic desde el fragment de inmueble al de detalle de inmueble para que automáticamente aparezca arriba el botón back para que cuando vuelva al fragment de la lista de inmuebles. ¿En dónde debería agregar eso? En Navigator. En el En la Navigator, navegación. exactamente.
Entonces vamos al Mobile Navigation. O sea, no tengo que tocar nada en el menú navegable, en las opciones del menú, sino en el Mobile Navigation, que es el que tienen exactamente. En modo diseño es más fácil que trabajes. Eh, Fíjate que tendríamos que agregar el fragment de detalle. Tenemos todos los fragments. Tenemos todos los fragments que están vinculados directamente al menú, ¿sí? Entonces aquí vamos a agregar, con el signito más, el fragment de detalle de inmueble. École. Entonces, a ese fragment vamos a navegar ¿desde cuál? Desde desde el, De inmuebles. desde el inmueble, desde el nav inmuebles. De acá, exactamente. De ahí vamos a navegar a este, bien. Y lo que queremos dejar programado es que queremos que el botón back, ¿sí? Lo lleve de nuevo al usuario otra vez al del listado de inmuebles. Entonces, acá cuando seleccionas, de la izquierda, debería tener, cuando seleccionas De la este fragment, izquierda ¿no se te abre, no tenés ahí un ancla a la izquierda? me aparecía eso, ¿no? A ver. Hace clic en la línea y suprimila. Bien. Ahora parate en el fragment detalle inmueble y bueno, entonces desde ahí. Y ahí Perdón. depende de qué lado está el plugin, Sí, como que lo cambia de lado. ahí está. Entonces, la navegación va a ser desde nav inmuebles a detalle inmueble. ¿Sí? Cuando el usuario esté en detalle inmueble, va a aparecer el botón back arriba en la app bar. Entonces, para que cuando el usuario haga clic ahí, vuelva solo al fragment anterior. ¿Sí? O el usuario pueda elegir del menú otra cosa. Siempre va a estar disponible el menú, tampoco se va a esconder. Bien. Entonces, teniendo esto, ahora nosotros tendríamos que trabajar con la programación de navegar desde el fragment, desde la lista de inmuebles a este fragment. ¿En dónde pondríamos el evento? ¿Sí? ¿En dónde pondríamos el listener para que cuando el usuario haga clic en un ítem, navegue? En el Si yo lo caso. hago, El adapter. claro, porque si le pongo el listener al recycler view en el fragment de lista de inmuebles, bárbaro. Puedo programar para que cuando el usuario seleccione algo del Recycle View, navegue, pero se me va a complicar extraer del Recycle View el inmueble, porque nunca voy a tener el inmueble completo, porque en el Recycle View de la lista de inmuebles solamente muestro el nombre del inmueble, el tipo, el precio y no sé qué otro dato más, ¿sí? Y yo necesitaría todo el inmueble completo pasarlo. Entonces, lo vamos a trabajar desde el adapter, ¿sí? Entonces, cerrate todas las pestañas. Ah, con esto lo que usted dice, profe, que no hay que volver a pedirlo como... Con esto lo que quiero decir exactamente. Fíjense que ustedes no tienen en la documentación un endpoint que dado un ID me devuelva el inmueble. No tienen ustedes en la documentación eso. ¿Estamos? No tienen en la documentación un endpoint que pasando el ID del inmueble me devuelve el inmueble. ¿Y cómo puedo obtener el detalle de inmueble? Y bueno, a partir de la lista, ¿sí? Cuando el usuario seleccione, me guardaré el inmueble en un bundle y navegaré al otro fragment, ¿sí? Bien, eso. Bueno, entonces, ahí, Con la API propia. en este proyecto, ¿sí? Cuando termina la entrega final, la hacen con el API propia, con la API propia, ¿sí? Ah, ok, ok, que tenía esa duda. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, eh, sugerencia, ¿no es cierto? Lo que traten de mantener la misma estructura de tablas, ¿sí? Siempre chequeándolo con el profe. Si de alguna forma ustedes tienen que cambiar, por alguna cuestión, tienen que cambiar algo en la estructura de alguna de las tablas o lo que tiene que devolver alguno de los JSON, ¿sí? De algunos endpoints que usan desde la aplicación móvil, si cambian algo, va a ser mínimo el cambio que van a tener que hacer, ¿sí? ¿Estamos? Ok, sí, sí, no, porque cambiar toda la base de datos, las tablas y de ahí para abajo es un trabajo importante. Bien. Ustedes por ahora vayan haciendo todas las entregas con esto, ¿sí? Arrancamos. Bueno, como la idea va a ser, desde
adapter, ¿sí? Que es en donde se trabaja con los inmuebles, ponerle el listener al ítem del Recycle View, este, y una vez que el usuario haga clic, o sea, el listener que vamos a tener que programar, y que cuando el usuario haya seleccionado un ítem, ¿sí? A ese inmueble lo guarde en un bundle y lo mande al fragment de detalle. Para poder poner el inmueble en el bundle, nos tenemos que asegurar de que el inmueble implemente serializable, por ejemplo, ¿sí? Entonces es algo que tienen que chequear. Verifiquen, asegúrense si en el modelo la clase inmueble implementa serializable, ¿sí? École. Eso es lo primero que vamos a hacer. Asegúrense, la S mayúscula es el eco. Implemente serializable. Fíjense que cuando una clase implementa serializable no les obliga a implementar ningún método, ¿sí? Es solamente eso. Y el hecho de que implemente serializable, yo después puedo a ese objeto justamente serializarlo, lo puedo guardar, ¿sí? Eh, para después recuperarlo más adelante con el estado que tenía originalmente, ¿no? Bien, eso es el primer cambio. Entonces ahora sí nos vamos al fragment. Nos vamos, perdón, al adapter, al inmueble adapter. Nos aseguramos, perfecto. Y ahora, ya que estamos en el adapter, primer pregunta. ¿Qué variable de las que tengo acá apuntan al ítem, al car view? ¿Qué variable manejan ustedes acá adentro, en alguno de estos métodos, que representa el car view? Las de TextView Visa. y Vista. Hay una variable que Holder. apunta al car view, digamos, al ítem Holder. holder, La de la ¿sí? O sea, está bien. Holder es la representación de nuestro, a nivel objeto, de nuestra vista, ¿sí? Y es la que ustedes, fíjense que en el OnView, View Holder, en la línea más arriba, ¿sí? Es en este método en donde usan holder, ¿sí? Para setear lo que quieren mostrar en la vista, ¿sí? Holder es un view, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces, es a ese holder al que nosotros le vamos a poner mejor dicho, al car view de este holder es al que le vamos a poner el listener, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo, miren, para no confundir, ustedes obtienen el inmueble, al holder le setean todos los elementos, ¿sí? Después de setearle la imagen, ahí podemos trabajar con el listener, ¿sí? Después de la línea 46, podés pulsar Enter, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la vista prácticamente armada, ¿no? Ahí tenemos la vista prácticamente armada. Entonces, veamos si holder, ¿cómo se llama el car view que tiene el holder? A ver, veamos, perdón, el ítem, vayamos al layout ítem inmueble, o inmueble card, creo que le llamaste, más abajo, Acá, esto. eco. ¿Tiene alguna ID el car? No. O sea que lo que No, queremos hacer es ponerle a nuestro car view completo un listener, ¿sí? Entonces, veamos si nosotros con holder punto desde el adapter podemos acceder a ese car view. le pongo una ID entonces, ID card. Ponele un ID, exactamente. Ahí lo que está haciendo el compañero es en la vista de inmueble, del ítem de inmueble, al car view que seleccionó, le puso un ID, ¿sí? A este car view, no, no le pusiste al car, Ah, no, no, ¿qué le puse entonces? No, esto lo borro, por las dos. eco. Al car view que está arriba, que es el contenedor, ¿sí? ID car. Ahí está, ahora sí. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que vamos a agregar acá es lo siguiente, ¿sí? Si queremos que el holder referencia el car view en
la clase interna que tenemos allá abajo, en la clase holder, inmueble holder, ¿sí? Así como ustedes tienen un text view, así como ustedes tienen un image view, ¿sí? Acá adentro, dentro de la clase que está en la línea 60, ¿sí? Vas a tener que agregar ahí, fíjate que te dice, mira, inmueble holder, los elementos de la vista del inmueble, del ítem de inmueble, tiene un text view para dirección, para tipo y para precio, en el caso tuyo, Gabriel. Y tiene un image view. Bueno, agrega acá un atributo carView. Eco. Eso, importo carView. Genial. ¿Y qué harías ahora? Bueno, en el constructor, ¿sí? Así como inicializaste los text view y el image view, inicializa ese carView. Eco. ¿Eh? Te dice, mira, tu carView es del item view y lo encuentras con find view by ID y usa el ID que vos le habías puesto al XML, en el XML, ¿sí? ID car. Profe, Genial. Sí, ¿en qué parte cambió el ID? en la vista del ¿En qué ítem, parte del layout? en la Ah, vista ok. del ítem, Sí. ¿sí? En donde Pero habíamos hecho sería el comienzo, antes de todos los text view y la imagen y todo, ¿no? En mira, el código. Mm. si vas a modo código, es este carview, a este carview él le agregó ahí el ID, Ah, ok, ok. ¿sí? Lo estaba poniendo en otro lado. Ok, listo, gracias. Eco. O lo manejas en el árbol, en la vista de diseño, seleccionas el car, que es el contenedor, que es el primero de todo, ¿sí? Y en las propiedades le pones el ID, o si no es en modo código, como vos te resulte más cómodo. Ok, gracias. De nada. Perfecto. Estamos conscientes que en este caso se nos ocurrió ponerle el listener al CarView. ¿Estamos? Podríamos ponerle el listener a cualquier elemento. Incluso si yo tuviese un botón, podría tener un botón en la vista, ¿sí? Que sea ver, ¿sí? Entonces, de la misma manera, accedería con un ID al botón, ¿sí? En el holder, y después le pongo el listener. ¿Tá? En este caso le pusimos al CarView. No, todavía no le pusimos listener, solamente accedimos al CarView. Teniendo ahora en nuestro holder, ¿sí? Eh, teniendo ahora en nuestro holder CarView, lo vamos a usar, ¿sí? Arriba, en el OnBeam View Holder, donde nos habíamos parado, exactamente. Entonces ahora sí podemos decir, holder, quiero acceder al CarView y a ese ponerle un listener, ¿sí? Hasta ahí todo bien, pero mirá cómo te juega en contra el IntelliJ. Hasta ahí todo bien. Pero no vamos a hacer un Usó un inter. intent. Claro, no vamos a hacer un inter. Entonces, ahí no sé si lo escribiste o está. Ah, entonces pone holder, punto. Tipialo vos, porque te va a confundir si no. Punto, carview, punto, click listener. Perfecto. Le pasás el listener ahí adentro. Bien, perfecto. Entonces, parados ahora dentro del método, Bueno, ahí. ¿sí? Ahí tenés que sobreescribir el onClick. Ah, también. El, Ese es el onClick. Recibe el view. Bueno, ¿cuál es la tarea del listener ahora? Ahí usó notación funcional. Poner eso es lo mismo que hubieses puesto new, onClick listener, ¿sí? Y te pone el método onClick, ¿sí? Hacer eso es lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora acá? No queremos ir al otro fragment con un intent, ¿sí? No vamos, porque con un Mostrar la intent, otra vista. claro, inicio otra activity. Es para iniciar una activity. Otra aquí. Estamos perfectos. O sea, intent no. Quiero navegar. Pero antes de navegar, quiero guardar el inmueble que estoy viendo ahora, ¿sí? Entonces, creemos un bundle. Créate un bundle. Eco. No sé. Bien. Eco. Sí, señor. Importa bundle. Entonces, creamos un bundle. En ese bundle guardamos I. ¿Qué es I? I es el inmueble que en este momento estoy viendo, ¿sí? Guardo el inmueble y fíjense qué etiqueta le puso él. ¿Qué tag? ¿Sí? ¿Qué clave? Inmueble. ¿Está? Entonces, mira, bundle. Voy a guardar con la clave inmueble el inmueble que está en este momento referenciado por la variable I, ¿sí?
Es el inmueble que él obtuvo de esta manera, de la lista con el método get. Profe, Sí, sí, una consulta. Si la lista, por ejemplo, trae 20 inmuebles, o sea que me va a generar 20 bundles momentáneamente. no. No. Este bundle lo va a generar siempre y cuando vos, la lista se Haga recrea, clic. vos hayas hecho clic en un ítem. ¿Sí? Ah, Este método se ejecuta cuando vos hayas hecho clic en un ítem. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí sucede es que en cada uno de los ítems, en cada uno de los inmuebles hay un listener. ¿Sí? En cada uno de los car hay un objeto que está esperando a que vos selecciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese inmueble? Y tenemos que llevarlo al fragment de detalle inmueble, ¿no? Entonces, para navegar, ¿se acuerdan cómo navegábamos de un fragment a otro? Era navigation, ¿sí? Esto va a funcionar porque yo no toqué nada del menú navegable, ¿sí? No toqué el Mobile Navigation, no modifiqué el Activity Main Drawer, perdón, no modifiqué en el Activity Main, no modifiqué la forma en el que Navigation infla las opciones del menú, ¿sí? Hice como lo vimos siempre en clase. Entonces acá va Navigation, punto, y acá le decimos find, echo, Navigation, punto, find nav controller, perfecto, tab, decirle ahí, porque ahí ya te lo sugirió. Bien, bien. ¿Qué le estamos diciendo acá? Mira, llamo al nav controller, ¿para qué? Para pasarle por un lado. ¿Cuál es, eh, ¿cuál es el ID? Bueno, no, te sugirió cualquier cosa. Borrale todo lo que tenés adentro del nav controller. Ahí en el echo y borrale todo eso. Lo vamos a ir armando nosotros. Eso. Nav controller, todo, 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 el navigate. Después se lo escribimos. Borra todo, incluso hasta la B, hasta esto. Que te quede nav controller paréntesis. Bueno, ahí. Adentro del paréntesis del nav controller, eco. Ahí lo que espera es que yo le pase la activity, ¿sí? El contexto. Entonces, sí lo voy a obtener al contexto de este view. B.getContext. Perfecto. Pero en realidad lo que él necesita, más que el contexto, es, che, ¿desde qué activity se está mostrando esto? Entonces, castea esto a activity. A la izquierda, castealo a activity. Activity, escribís activity. Entre paréntesis, activity. Entre paréntesis, activity. Eco. Bien. Bueno, entonces, de esa forma, yo le paso desde qué activity. Coma. Después del get context, coma, el segundo parámetro. El segundo parámetro es, che, pero ¿en dónde se tiene que inflar el fragment? ¿Se acuerdan que en la vista del layout principal, en donde tenemos el navigation, en donde tenemos el menú navegable, hay un content, un contenedor, ¿sí? Que es en donde se van a ir inflando los fragments. Bueno, para accederlo es r. Ese que te sugiere ahí, r.id navhost fragment content main. Content, antes se llamaba así, ahora se llama content navigation. Navhost fragment content-navigation. Coma. Y el otro, perdón, paréntesis, cierra paréntesis ahí. ¿Para qué no le está gustando? ¿Cómo lo podemos buscar a esto? Vayamos, andate a la vista en donde tenés el menú. No la activity. La vista, el XML, en donde tenés el menú. Que debe ser activity login.
Activity Login. Activity Login. Número 2. Eco. Perdón, no es la Activity Login, es la Activity, esa es la Activity de Login, perdón. Es la de la Activity Main. Activity Main. Mira, en tu caso es Activity Main. Perfecto. Fíjate que el Activity Main incluye el Navigation View, que tiene el header y tiene el menú, ¿cierto? Y tiene aquí el App Bar Main. A ver, hacele control clic ahí en el App Bar Main. El App Bar Main, andate a código, contiene acá el Content Main Layout. Hacele control clic al Content Main Layout. Andate a modo código. Y en este fragment es en donde se van a ir inflando cada fragment que ustedes eligen en el menú, ¿sí? Que se llama nav host fragment content main. Ah, sí, sí, mantiene ese número, ese nombre, está actualizado el día, la IA. Ahí está. Ese es el ID. Entonces, nav host fragment content main. Ahí está. Ahora, eso me da referencia a cuál es el fragment, cuál es el fragment contenedor, cuál es el fragment en donde se va a inflar el fragment al que pretendo ir. Punto. Navigate. Echo. Cualquiera. Navigate. Y ahí le pongo justamente el fragment al que quiero ir, que es el fragment de detalle de inmueble. R.id. No hay que poner una action. R.id. Y fíjate si no ¿cómo se llama el fragment? Detalle inmueble. Fragment, detalle inmueble. Pero no hay que poner una action. No, no, no debería ser necesario. El action ya está eh, puesta en el menú. Eh, Fragment, detalle inmueble. Inmueble. Bien. ¿Por qué no te lo toma? ¿El bundle también o no? Sí, y el bundle es el inmueble que vas a pasar. Ah, porque tenemos un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema. Eh, Fíjate en el Mobile Navigation. En modo código, el fragment ese que agregó, ¿con qué ID te lo puso? El fragment de detalle debe estar abajo de todo. Detalle inmueble, fragment. Detalle inmueble fragment. Ese es el ID. Detalle inmueble fragment. Detalle inmueble fragment. Bien. Entonces, le digo que voy a navegar al fragment detalle inmueble fragment, le paso el inmueble y se va a inflar en este contenedor. ¿Sí? Ahí podés copiar por el chat la línea completa donde pones el listener y la navegación. Bien. Bueno, ahora navega al fragment de detalle. ¿Sí? Vayamos a la clase Java del fragment de detalle. Navega al fragment de detalle. Son los dos primeros, el primero. Ah, ¿Sí? el Bien. fragment, ¿no? Sí. Navega este fragment.
¿Ok? Ahora, qué tendrían que programar en este fragment? O en el view model de este fragment. ¿Qué habría que programar acá primero? Llega este fragment. Sí, Reciba el bundle. capturar Claro, el bundle, recuperar el bundle. ¿Qué va a traer el bundle? Mueble. el El inmueble inmueble. Al inmueble, y mostrarlo en la cargárselo, vista, ¿cierto? Pero mostrarlo esa en la vista. tarea de leer el bundle no lo vamos a hacer en la vista, lo vamos a hacer en el view model, ¿sí? Entonces, en el view model de detalle de inmueble, Le ese, pasamos el bundle del view model. después Y de ahí alguna creamos el manera le mutable. pasamos el bundle del view model, exactamente. Entonces, en el view model siempre me aseguro de que extienda de Android View Model, ¿sí? Así estoy en un ambiente que puedo llegar a tener el contexto. Eco, que me va a pedir que cree el constructor. Genial. Bueno, estoy acá en este bundle, ¿sí? Quiere decir que voy a tener un método que la vista en algún momento me va a pasar un bundle. Yo voy a recuperar el inmueble, ¿sí? Y al inmueble después lo voy a querer pasar a la vista. Entonces, ¿qué voy a tener que tener en el view model para poder después pasar el inmueble a la vista? Un mutable, Un mutable, exactamente. Entonces, ya me genero un mutable de tipo inmueble, Sería el inmueble. claro. Y ya que estás, inicializarlo. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a empezar a trabajarlo así? Cuando tengamos el mutable, lo inicializamos para que me resulte más claro cómo trabajar con el mutable. Y si tengo el mutable, ya creo el get del mutable. ¿Sí? Creo el get del mutable. El get. Escribilo, public, ¿sí? Bien, perfecto. Tengo el get, pero hay una observación ahí. Porque eso que me devuelve el el get, light yo no le data, puedo poner un observador. Claro. Para que yo después desde la vista le puedo poner un observador, tiene que ser un light data. Eso tengan cuidado con eso. Bien, perfecto ahí. Bueno, entonces ahora nos vamos a crear el método, ¿sí? Vamos a crear el método acá, que reciba del fragment el bundle, recupere el inmueble y se lo setee al mutable, ¿sí? Créate un método que se llame pirucho, ¿sí? Ese método, eh, obtener inmueble, qué sé yo, como vos quieras llamarlo. Yo estoy acá. ¿Qué necesitas vos acá para poder obtener el inmueble? el bundle por parámetro, Que me pasen el bundle, exactamente. ¿Sí? Entonces Genial. acá debería recibir un bundle. Debería recibir un bundle. ¿Cómo me lo van a pasar desde la vista? No sé. ¿Podría recibir el inmueble desde la vista? Sí, pero ya le doy tarea a después la vemos. vista para que deserialice y ya me tengo que asegurar que no esté en nulo y tengo que hacer un montón de validaciones que ya no quiero hacer desde la vista. Bien. Entonces acá recibe el bundle. Bueno, ¿qué harías ahora con el bundle? Deserializalo, recupera el inmueble, ¿sí? Asegúrate que no esté en nulo y se lo seteas al mutable. Recupera el bundle, ahí te van a ir ayudando los chicos. Recupera el bundle. Sería para deserializarlo. Tienes que hacerte un objeto de tipo bundle y darle Get el argument. método getArgument. Y, y- Este le voy a poner o get inmueble. Él ya serializable. tiene, Lo él pusiste. ya tiene, Ahí él ya está. tiene el bundle. Lo recibe por parámetro, ¿sí? Claro. Entonces, ahí viene el inmueble. Lo que él tiene que hacer es recuperar el inmueble que viene ahí, ¿sí? Bueno, mira, ya el Intelligent hizo todo. ¿Ven? Tiene que recuperar el inmueble, ahí lo estás deserializando. Pero Ah, antes claro. de setearlo, asegúrate que no esté en null ese inmueble.
¿sí? En realidad no es el IntelliGen, es la IA que te está haciendo. Asegúrate que no esté nulo el inmueble al lado. Eso. Si el inmueble que se deserializó, si al deserializar hay un inmueble, o sea, si no es nulo, bueno, si no es nulo, sí, se lo paso al mutable. ¿Sí? Bien, si ¿Así llega sería? acá, sí, si llega acá, si se está ejecutando este método es porque navegó desde la lista de inmuebles habiendo un inmueble, o sea, es raro que esté nulo, pero bueno, por las dudas, este, verificamos, ¿no? Por las dudas verificamos. Bien, bueno, llega el inmueble. Perfecto. Genial. Entonces, ¿qué tengo que lograr ahora? Lo que tengo que lograr es justamente desde el fragment, ¿sí? Desde la vista, desde el fragment detalle inmueble, ¿sí? Bueno, hacer lo que sabemos hacer. Declaro las variables del viewModel, declaro las variables del viewBinding, pongo los observadores y después llamo al método obtener inmueble. Ay, no sé qué estoy haciendo mal. Aparte deben llamar con el nombre al revés, Fragment, no sé cuánto es Fragment inmueble binding. Ah, claro. Claro. Fragment inmueble. Después, ¿qué más había que hacer? Instanciar el binding y el view model también cámbialo de lugar. Esto acá era, ¿no? Sacar esto puede ser. No, más abajo en la línea 38. En la 38 acá. Sí, ese. No, creo que tenés que copiar el que está ahí y subirlo. Em, Ahora teníamos que recuperar el bundle, puede ser. O los observer, no hay que poner los observer. Perdón, ahí cuando declaraste el binding, ¿no sería fragment detalle inmueble binding? Eh, tengo una duda. Ah, sí, sí. Sí, sí, le. Reset Dash.
Entonces le pongo, o sea, obtiene el inmueble. Bien, una vez que obtiene el inmueble, ahora lo que tendrías que fijarte es los campos. ¿Te acuerdas que teníamos en la vista? Eh, Ah, claro. Eh, es acá, ¿no? El detalle. Eco, tenías ahí ID, ¿cómo se llama? TV, ID inmueble, TV ID inmueble, TV dirección, TV dirección, TV uso, TV uso, ambientes, ambientes, latitud, longitud, longitud, em, TV valor, valor, y foto era, el otro era, el de la imagen, claro. foto Sí, sí. inmueble. No, IMG inmueble. IMG inmueble, perfecto. ¿Y el checkbox, cómo se llama? Check Check disponible. disponible. Lo voy a arrastrar por acá. Bien, perfecto. Entonces, Me parece que acá era el método de la, o sea, la función ahí tenés que ponerle el era obtener observer. inmueble, ¿no? No, ahí le estás poniendo el observador a este get, a lo que te devuelve el get inmueble. ¿Sí? El Ah, get, perfecto. el get Esto de acá. inmueble te devuelve un live data, ¿sí? De tipo inmueble. Entonces vos le decís, bueno, cuando me devuelvas el inmueble, el observador queda mirando, ¿no? Entonces cuando me devuelvas el inmueble, yo lo muestro en la vista. Eso le estás diciendo. Sí, después vamos a tener que llamar a este método para que funcione eso. Pero estás programando el observer que vas bien. Perfecto. Pero se llama. Ah, está bien. Bien, el ID de inmueble. Ojo, que en el ID de Después, inmueble tenés que mostrar del inmueble el ID. Fíjate con qué lo estás seteando. claro, El, sí, el- sí. del inmueble, en To- lugar de la dirección, el ID. Get ID inmueble. Bien. El ID de inmueble es entero, entonces concatenale ahí comillas vacías, siempre que, por las dudas. Creo que ahora tiene sobrecargado el método para que, comillas vacías. Eco. Ahí. El otro era el ID, dirección. Sí, señor. El otro es uso. Fíjate que muestra todo menos tipo. No está mostrando el tipo. Eso podría ser un error de que hizo la vista. El otro era Bien. ambientes. Ahí está. El otro era el latitud, longitud. El otro era. Ajá. Sí, Get concatenarle la comilla longitud. vacía. El otro era valor. No se edita, podríamos directamente agruparlos en un solo text view a la latitud y la longitud, o sí lo tenemos que poner por separado. Y de todas maneras vas a tener que siempre extraer los datos por separado. Que los muestres en uno solo no hay problema. Sí, sí, traerlos por separado obviamente, pero mostrarlo después en la Sí, vista en uno solo. como vos te parezca más cómodo, Y sí. le concatenás un string para saber Una cuál es coma cuál. entre medio, claro. Perdón, el otro era IM. Está bien.
Bueno, acá viene lo siguiente. Para la imagen, ¿sí? Fíjate, la imagen es un string en el inmueble, pero en la vista es un image view. Acá tendrías que usar glide, ¿sí? Lo mismo que usaste en el adapter, Mm, sí, esto de acá. Glide punto esto de acá. solamente lo de glide, exactamente. Sería. O sea, esa línea no Claro, esta línea iría no va. Sí. y reemplazás por las 3 o 4 líneas que tiene glide ahí en el adapter. Profe, ¿y qué sentido tendría traer la latitud y longitud y mostrar ese dato? Por eso, fíjate que acá en esta vista, el que creó la vista, usamos, recuerden que cuando comenzamos yo les dije, usé un modelo de alguien que ya la había hecho, ¿sí? Lo usamos como referencia, y fíjate que acá en la vista, por ejemplo, nos muestra el tipo de inmueble que es más útil que latitud y longitud, ¿sí? Si ustedes dicen, no, yo no voy a mostrar latitud y longitud, no lo muestra, ¿sí? ¿Cuál es la idea Bien. acá? Mostrar más información de la que tengo en el ítem, ¿sí? En el list view, en el recycle view. Podríamos mostrar todo lo que falta entonces. Podrían mostrar todo lo que falta o mostrar con que muestren un poco más, la información más relevante, ¿cuál sería? Y la dirección, el uso, el tipo, los ambientes, el valor, la imagen y si está disponible o no. Esa es información relevante para lo que nosotros vamos a hacer. Ah, Si claro. estaba muy inspirado, podemos con esa latitud y longitud poner el mapa. Claro, si estás muy inspirado. ¿Sería así, profe, lo que se refiere usted de Glide? Claro, fíjate que vos le estás diciendo que la imagen que está en esta URL la vas a mostrar en este image view, ¿sí? ¿Por qué? No, bueno, una, porque el image view no tiene un método que yo le pase la URL y muestre la imagen, ¿sí? ¿Estamos? Y al check disponible, el estado de si está disponible o no. Era así, ¿no? Che, sí, 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 disponible. si no, no te hubiese dejado, no te lo hubiese referenciado el binding. Bueno, Perfecto. ahora, para que todo eso funcione, ¿sí? Es decir, para que se ejecute, para que se llegue a ejecutar el método, el observer, ¿sí? El on-chain del observer, ¿estamos? Para que esto funcione, necesitas llamar del viewModel al método que te trae el inmueble. Necesitas llamar al método que te trae el inmueble. Fíjate en viewModel cómo se llama el método. ¿Sí? Necesitas llamar a este método. Ujú. PM.obtener. Claro, porque está en el viewModel. Bien. ¿Por qué usas getArgument? ¿Mm? ¿Por qué usarían ahí getArgument? Porque es lo que viene del bundle. Porque es el método que me Estaba rescata muteado. lo que viene en el bundle. ¿Sí? Exactamente, por eso es getArgument. Sí, señor. Bien. Perfecto. Probemos. En el holder, acordate, Miguel, en el car, ¿sí? En el ítem del inmueble, al car ponele un ID, ¿sí? Mira, ahí te está mostrando. eh, Decime qué necesitas que muestre y voy ahí. espera un ratito. Espera un ratito. Así grabamos acá. Estamos logueando. Si se cierra la aplicación, Miguel, fíjate qué excepción te da. Ahí seleccionamos cualquier inmueble.
Ah, Fíjate que se cerró, ¿sí? Fíjate a ver qué ujú. excepción dio. Em, a ver, está Para la estorbando eso. aplicación, andate al Loadcat. Ah, Ahí el Al gatito, Gaby, Loadcat, el gatito que tiene. al gato a la izquierda. ah, Ahí. Bueno, filtra por excepción. Exception. O Fatal no es mejor. Fíjate que ahí donde está ¿cómo? rojo debe estar la excepción. Error. Andate para arriba. Escribí error. ¿Esto ¿Qué acá dice? puede ser? Correte para la derecha, fíjate si te aparece el nombre de la clase en donde está dando el error. En azul tiene que aparecer el nombre de estado público. Andate para abajo a ver si aparece en algún momento en qué activity o fragment. Más abajo no tenés nada más, ¿no? No. A ver, más arriba. Ah, sí, más arriba. Ahí en rojo. Vamos más arriba, ¿qué dice? Gaby, saca el ¿No cartel tendría azul que de Steam que le toque filtrarlo el por botón de... error, profe? Sí, ahí está. Detalle inmueble Ahí acá. arriba, mira, fíjate que te dice null pointer exception cuando intenta invocar el método ta 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 ta. Andate para la derecha. El mutable, ¿no será el mutable? Hace clic. Fíjate que te Voy dice, más el error arriba para está completarlo en en línea. tu clase detalle inmueble en la línea 34. Acá en el binding. Ah, porque ahí no es get view, es get layout. Ah, ahí está, el inflator. Ahí está, punto inflate. Ahí está. Ahora sí. Bueno, a ver ahora. En realidad, la inicialización del binding es, en lugar de punto bind, es punto inflate. Puede que esa sea otra forma de inicializarlo, pero es más simple. Bueno, de que se ve, se ve. La Está imagen bien, la medio imagen chiquita, por ahí es muy pero chiquita, habría que cambiar el tamaño. No sé qué tamaño tiene, pero bueno, está la imagen. Bueno, lo que vamos a programar ahora es esto, que cuando hagamos clic en el botón, ¿sí? Bueno, mira, ahí Miguel le puso 400 por 400. Lo que vamos a programar después es ahora que tildemos el botón este, cada vez que tildemos o destildemos, le cambia el estilo, si está disponible o no, ¿sí? Ahí perfecto. hacemos un descansito de 10 minutos y continuamos. Eh, lo que vamos a ver ahora es el endpoint de actualizar inmueble, ¿sí? Pero que nosotros lo vamos a utilizar para cambiar el estado del inmueble. Entonces vamos a probar algo. Mire, vamos al Postman. Vamos a Postman. eh, y veamos en la documentación, no sé si tienen a mano la documentación del endpoint actualizar inmueble en la plataforma. Si no, yo que lo busco. Bien, bien, bien. Observen, el actualizar inmueble está abajo en inmuebles.
que nos trae todos los obtener, inmuebles. Acá está lo que les decía, que no tenemos un endpoint que dado un ID nos devuelva un inmueble, ¿sí? Si ustedes lo quieren agregar en su API y les sirve, perfecto. Eso pueden debatir con el profe Mariano los pros y los contras de eso. Bueno, con respecto al actualizar inmueble, ¿sí? Con respecto al actualizar inmueble, fíjense que el actualizar inmueble es una petición de tipo POST, ¿sí? La URL es api inmuebles actualizar. Tiene que ir el token para que identifique quién es, si realmente el inmueble este es de este propietario. Y tiene que ir el inmueble, ¿sí? El inmueble. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vayamos a Postman, copiate la URL, así ya la tenés. École. Eso. Vayamos a Postman. Entonces es un nuevo endpoint, que es una petición de tipo POST. post, no es put. Put. Put, exactamente. Que es la URL base más API muebles actualizar. Bien. ¿La URL base tuya tiene la barra ya? Es lo que está marcando. Sí, sí, Sí. sí, Entonces me funcionan. sacale la Ah, primer a barra ver. de API, barra inmuebles. Así te funciona. École. A Bueno. ver. Ujú. Me voy a fijar el resto, a ver cómo están. API. No, está bien, va con la barra. Bien. Ahí está. Entonces, tenemos ya la URL, es una petición de tipo put. En el header tenemos que enviar el token. Te conviene capaz que loguearte nuevamente por las dudas para no... Claro. Este es actualizar inmueble, ¿no? Inmueble. Pero vieron que no vamos a actualizar todos los datos del inmueble, sino solamente si está disponible o no. ¿Sí? Entonces, o podríamos pasar todo el inmueble completo, ¿sí? En donde lo único que va a cambiar es el estado de inmueble. Pasamos el token. Perfecto. Bien. Y en el body le tenemos que pasar un inmueble, ¿sí? Pero ¿cómo represento acá un inmueble? ¿Con campos? No. Usamos en formato JSON, entonces elegimos raw en formato JSON, perfecto, y ahí representaríamos un inmueble. Pero miren, bastaría con que entre llaves definamos dos campos nada más del inmueble. Si yo paso dos campos, va a interpretar que los demás están en nulo, ¿sí? ¿Qué dos campos necesita? El ID del inmueble, que estoy editando. Era inmueble Podés, ID podés fijarte en en el inmuebles, en el modelo. endpoint de inmuebles. Vamos a elegir un inmueble Ah, cualquiera. En el endpoint de inmuebles, fíjate, por ejemplo, el inmueble 1, ¿en qué estado está? Está en true, ¿sí? Está en disponible. Bueno, entonces a ese le vamos a cambiar el estado. Entonces yo tengo que mandar un inmueble, ¿sí? Pero basta con que mande seteados dos campos nada más. El ID, ¿sí? Todos los demás es como si fueran en nulo. Y, y el disponible. Entonces, en formato JSON, echo. ID inmueble, que es el 1, disponible creo que era el otro campo, disponible, que está en true, a ese lo vamos a poner en false. Echo, no lleva la última coma, genial. Y entonces ya tenemos la URL, en el body mandamos un inmueble. Recuerden que si yo acá no agrego, es como que los demás campos estarían en blanco, estarían en nulo, o estarían con sus valores por defecto. Y el header. Veamos si esto solamente cambia el estado. A ver. ¿lo mando? Sí. Al inmueble 1, fíjate que te dejó los campos con los datos que tenía. ¿Sí? Los demás campos quedaron como están. Y cambió el estado. ¿Sí? A falso. Bien.
Fíjate que si obtenés la lista de inmuebles, este tendría que estar, lo cambió en la base de datos, tendría que estar, volver a ser el zen. Falta el token. Parecido, Miguel. Body, le tenés que Sí, decir. está. Correcto. Perfecto. Entonces, ya entendiendo cómo funciona el endpoint del actualizar inmueble, ¿sí? Fíjate que eh, Miguel, ya le vamos a dar forma, porque Miguel pasó un avance de cómo debería ser ese método abstracto en el API de Retrofit, ¿sí? En el API Client. Ahí en el chat, fíjate que Miguel me dice, mira, entonces el método eh, Retrofit que identificaría este endpoint sería este que pasé yo acá, ¿sí? El que pasó Miguel, no, arriba de todo. O para que te lo copie y te lo paso yo de vuelta. Este. La notación URL encode la uso si yo paso campos, field, ¿sí? Es ahí cuando uso el URL encode. ¿Ah? Entonces acá, es una petición de tipo put, la URL es API clientes, ¿sí? En el header, entre paréntesis, authorization, token, De tipo string, ¿o no? Le faltó Tenés el que estilo. aclararle. string token, para que no puedo borrar los dibujitos. Ahí está. Y acá yo le quiero decir que el inmueble va a ir en formato JSON, ¿sí? Entonces ahí uso la notación @body. Antes de inmueble, @body, eco, importo @body. Espacio, bien. Entonces, qué le estoy indicando a Retrofit? Le digo, mira, este método, actualizar inmueble, representa a este endpoint, que es una petición de tipo put, ¿sí? Cuando hagas la petición HTTP de tipo put, enviamos el token, que te lo voy a pasar método por un string, y te voy a pasar, y vas a enviar en el cuerpo, va a ir un JSON con lo que sería un inmueble, ¿sí? Que yo te lo voy a pasar como un objeto inmueble, ¿ok? Y te voy a devolver el inmueble actualizado. Vos haces lo que quieras con ese inmueble actualizado. Por ahí mostrarlo en la vista no es necesario, porque ya lo tenés actualizado en la vista, ¿sí? Pero yo te devuelvo el inmueble actualizado para que vos sepas que se hizo el cambio. Entonces, bueno, ¿desde dónde llamaríamos a este método? ¿Desde dónde llamaríamos al método actualizar inmueble? Actualizar inmueble. Del detalle de inmueble, donde estaba el checkbox. Desde el view model de detalle Del de view inmueble model. fragment, ¿no? Claro. Desde el view model de detalle de inmueble fragment, que es la última pestaña, eco. Ahí está. Desde el view model, ahí tendríamos un método, ¿sí? Eco. Ahí tendríamos un método que va a actualizar el inmueble, ¿sí? Que podría recibir desde la vista un inmueble, o no, ¿sí? Yo lo podría pensar de esta manera, que reciba el estado de si está disponible o no, nada más, ¿sí? Y de ahí los hago pensar. Que no reciba el inmueble, que no tenga a la vista el trabajo de crear el inmueble. Pásame el estado del botón, porque yo lo único que le voy a cambiar es si está disponible o no. Pásame el booleano del estado. Booleano disponible. Bien, perfecto. Entonces, yo acá, ¿sí? Tendría que construir un inmueble que tenga el estado y qué otro dato necesitábamos. El ID, profe. El ID, ID. sí, señorita. Entonces, creamos ahí en un inmueble. Créate
un inmueble, inmueble igual a new inmueble, créate un inmueble. Bien. Estamos conscientes que ese inmueble, los campos de ese inmueble tienen sus valores por defecto. ¿Qué tendría en el ID? ¿Qué tendría en el ID ese inmueble que creaste? ¿Qué valor tendría? Cero. 0. ¿Qué Cero. tendría en la dirección? Null. Null. ¿Qué tendría en el disponible? False. Falso. True. Falso, porque por defecto, si no lo inicia, dice falso. Bien, perfecto. Es decir, que tenemos un inmueble con datos con sus valores por defecto. Pero lo único que tendría que setear de ese inmueble es lo que te sugiere ahí la IA. ¿Sí? Es el disponible, ¿sí? Que es el que va a recibir por parámetro. Bien. Y tendría que setearle el ID. ¿Sí? ¿Y cómo le seteo a ese inmueble el ID? ¿De dónde lo obtendría el ID? ¿Del adapter, profe? No, Del bundle. Del no. bundle. No, tampoco. Desde, dijeron el último, anteúltimo. El bundle no. El bundle. El adapter tampoco. ¿En El dónde tienen mutable. el inmueble? En la car. Ustedes están acá, ahora. El Acá. text. Acá. Bueno, Ahí donde en donde estamos. están parados ahora. ¿En dónde tienen el En el inmueble? mutable. En el mutable tienen el inmueble. ¿Sí? Ah, Entonces, para setearle el inmueble, lo que yo podría hacer es lo que te sugiere la IA ahí, ¿ves? Al inmueble le seteas el ID. ¿El ID está en dónde? En el mutable. ¿Sí? Dame el inmueble que está en el mutable. Fíjate que puedo usar el getValue para obtener el inmueble que en ese momento está. Este getValue lo puedo usar desde acá, desde el ViewModel. ¿Sí? Dame el inmueble que tenés guardado ahí adentro, que es el que estás mostrando en este momento, y dame el ID, nada más. Listo, eso necesito nada más. ¿Tengo que setearle los otros campos? No es necesario, porque yo probé en Postman que pasando el ID nada más y pasando el estado es suficiente. ¿Sí? Pasando el ID, pasando el estado es suficiente. Bueno, fíjate que pasamos el ID y el estado nada más del inmueble. Genial. Muy bien ahí. Me hace acordar a Gasalla, ¿viste? Cuando se la seña. Ahí está, él va marcando todo. Muy bien. Entonces, esto de acá abajo lo podríamos hacer, sí, si quisiéramos, setearle todos los otros campos, pero si no, dejarlo así como está y es suficiente. No hay problema. Porque usa el endpoint, por lo que estuvimos probando, usa solamente esos dos campos. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos el inmueble que queremos guardar. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poder enviar ese inmueble a la base de Buscar datos? buscar el token. Eco, buscar el token, ya tenemos el inmueble. Ahora recuperemos el token, que es un string. ¿Sí? buscar el token y hacer la llamada al método que creamos recién en la API, Sí, en la señor. interfaz. Pero espectacular. Ahí importate la clase API Client. No me sale para importar. Estoy en detalle view model. Falta acá Fíjate arriba, ¿no? en el API Client qué pasó con el método ese. Se llama getToken, más abajo los métodos. Token, Estamos parece acá, que se en estos llama. métodos de acá abajo. Ah, más abajo. Leer token se llama. Leer token se Leer llama. token. Entonces, API Client, leer token. Leer token. Ah, ahí está. Ahí está, y eso que lo hiciste vos, el método. Yo no sé, eso me metí. Sí, Bueno, ahí tenés el token. Entonces, y ahí está lo que decía la compañera. Bueno, ahora lo que claro. necesitamos, ¿sí? De retrofit, llamar al método, ¿sí? Llamar al método que va a crear la instancia va a crear un objeto que implementa la interfaz de retrofit, ¿sí? Del cual vamos a llamar al método actualizar inmueble, le vamos a pasar el token y le vamos a pasar el inmueble. Tu token, ¿tiene guardado la palabra bearer o se la tenés que concatenar para la llamada? No, No, no Entonces, tengo me que parece. concatenársela. concatenásela al token ahí en la llamada. Ahí Bien, está. perfecto. Bueno, pero este método, el actualizar inmueble, te devuelve algo que vos necesitas estar escuchando para después ponerte una vez que lo haya hecho, decir, ah, lo hizo bien, ¿sí?
Bueno, aviso a la vista que se actualizó el inmueble, por ejemplo. Una llamada, devuelven. Devuelve un call, Un exactamente. callback. Ese método devuelve un call de tipo, no devuelve un callback, devuelve un call de tipo inmueble. ¿Sí? No, guardar lo que Ese te código devuelve esa llamada, tiene una todo respuesta. eso, guardarlo en una variable de tipo call inmueble. Mira, estás perdido. Ah, esto Andate a de la acá. Claro, exactamente. Eso guardalo. Ponele antes, call, bien, Sería así, llamada, sí. Importa la clase llamada, la clase call. Bien, sería call, llamada API client. sí. Mira, volvés a estar perdido, ¿sí? Porque te dio una mano bárbara la IA, pero no sabes dónde estás parado. Cuando vos haces esto, Get API Sí, Inmobiliaria, ¿sí? Cuando haces eso de Get API Inmobiliaria, a ver el método Get API Inmobiliaria, ¿dónde está? acá. Get En el API API inmobiliaria. Client, El API en client. el método Get API Inmobiliaria. Acá. Eco. Ese método, Get API Inmobiliaria, fíjate lo que te hace. Devuelve, ¿sí? Una instancia de tipo InmoService, es decir, crea automáticamente él una clase que implementa esta interfaz que tenés acá abajo, ¿sí? Fíjate que vos acá a los métodos en esa interfaz son métodos abstractos y vos con anotaciones de retrofit le dijiste a qué endpoint representan, cuál es la URL, qué envías por parámetro. Entonces, cuando vos haces esto, él crea la lógica de todos estos métodos en base a las anotaciones que vos pusiste, ¿sí? Entonces, Claro. eso Sí, te sí. devuelve un objeto que implementa la interfaz. Ese objeto tiene todos estos métodos, login, form, no sé qué otros métodos tenemos más abajo, y tiene el método que creaste vos último, que es actualizar inmueble, ¿sí? ¿Estamos? Y este método, actualizar inmueble, es el que te devuelve un call de inmueble, es decir, como si fuese la promesa de que en algún momento te va a devolver un inmueble, ¿sí? Claro, claro. Sí, sí. Representa una llamada que va a devolver, en algún momento te va a retornar un inmueble. Entonces, volvamos ahora al detalle inmueble view model, detalle, exactamente, ¿ves? Eso es lo que vos hiciste ahí. Entonces, ahora yo tengo que escuchar esa llamada para ver cuándo me recupera el inmueble, cuándo lo hizo, ¿sí? Cuándo haya una respuesta. Con el enqueue. Exactamente. Entonces, la llamada, a través del método enqueue, le pones un callback, ¿sí? Es decir, un objeto que va a estar en un segundo plano esperando a que recibas el inmueble, ¿sí? El inmueble que prometiste devolver. Cuando recibe el inmueble, Perfecto. ¿sí? Hay dos métodos. Cuando recibe una respuesta de esa llamada, eh, puede haber dos respuestas. Una favorable, non-response, o sea, una respuesta a la llamada, o una falla en la llamada, ¿sí? Entonces, en el non-response es en donde vos decís, che, si la respuesta es satisfactoria, ¿sí? Si la respuesta es satisfactoria, a mí me trae el inmueble, ¿sí? Si la respuesta es satisfactoria, en el body, el response trae el inmueble. Y acá es lo que yo veo redundante. No le veo sentido, si vos querés, lo El hacés. else. No le veo sentido a setearle al mutable el inmueble que recibís, porque es el mismo que estás mostrando. ¿Se entiende? Claro, debería mandar un mensaje. Claro, podrías poner un mensaje que diga inmueble actualizado, ¿sí? Claro, Por email ejemplo, actualizado correctamente. eco, ponele ahí un TOAS de inmueble actualizado. Profe, sí, usted dice que es redundante, pero ¿no estaría bueno que lo reciba y lo vuelva a mostrar? Porque ¿qué pasa si nos arrepentimos y queremos cambiarle el estado de nuevo? Está bien, pero ya en la vista está sin el estado, está con el estado que vos le pusiste. ¿Se entiende? Sí, Entonces, claro. ¿qué mostraría? Lo mismo, y vos no te darías cuenta si lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Se- Listo. ¿Está? A lo sumo podría hacer las cosas, podría ser setearle al mutable el inmueble, ¿sí? Y sería setearle al mutable el inmueble y, ¿cómo es? Y mostrar en la vista
perdón, setear el mutable del inmueble y mostrar el TOAS. También podría hacerlo, ¿sí? Pero el enviar el inmueble modificado a la vista si es el mismo inmueble que vos acabas de modificar. En la vista todavía va a estar la última modificación que vos hiciste, ¿sí? Si la respuesta no Sería es como que, favorable, puede ser porque se venció el token, ¿sí? O alguien te cambió la contraseña cuando estabas probándolo. Entonces entra por el else, ¿sí? Con una respuesta de error 400, por ejemplo, 401, que es sin autorización, ¿sí? Si entra por el else, hubo una respuesta a esa petición que no fue una 200, ¿sí? Que no fue una respuesta de tipo 200, puede ser un 400, por ejemplo. El más típico fue de los que ha estado ocurriendo hasta ahora, fue que alguien le cambió la contraseña, entonces, nada, entra por el, Profe, por el else. profe, o sea que esto sería como volver a llamar a la base de datos. O No, no, sea, no. Eso es setearle al mutable el inmueble para que lo vuelva a sí. recrear en la vista, ¿sí? Ah, ok, La llamada a la base de datos se hace cuando llamás del API Client al método de retrofit que representa el endpoint, ¿sí? La línea profe, 46 representa esa llamada al API y el API es en la que se va a interactuar con la base de datos, ¿sí? perfecto. profe, lo que estaríamos haciendo acá es marcar como disponible o dejarlo como no está, o sea, disponible o no disponible. Exactamente. Lo Lo que nos único estaría... que le vamos a cambiar al inmueble, de acuerdo a la documentación, a lo que pide el requerimiento de la documentación, es cambiar la disponibilidad del inmueble, ¿sí? El propietario solamente puede cambiar la disponibilidad del inmueble. No le podría cambiar la dirección, no le podría cambiar el precio, no le podría cambiar nada. Solamente si está disponible o no, ¿sí? Pero sí puedes crear un nuevo inmueble Sí o puede crear eso un lo nuevo hace. inmueble, pero no puede después editarlo, Ah, ¿sí? bien. Si quiere modificar algo, tiene que ir a la inmobiliaria y decirle, mire, señor, la dirección del inmueble me equivoqué, acá traigo la documentación, ¿sí? Modifíquela. Es raro eso, pero bueno. O el precio del inmueble lo cambio, bueno, eso va a tener que haber este, una charla con el representante de la inmobiliaria para ver si llegan a un acuerdo con el precio que debería estar el inmueble en alquiler. ¿Estamos? Sí. Estoy hablando en base Pro- a lo que está documentado, ¿sí? A lo que está documentado. ¿Podría el propietario Profe, tener la funcionalidad de modificar? Sí, pero no lo pide, no lo pide la documentación, ¿sí? No es un requerimiento, ¿sí? Es más, es como que dicen no, el propietario que solamente pueda cambiar disponibilidad. Así quiero la aplicación en este caso. Sí, Alan. y consulta, siguiendo el, el contexto, el modelo este de MVVM, en Sí. Toast, ¿está correcto que lo larguemos desde el view model o tendríamos que setear un mutable y que lo arranque lo dispare el fragment? Mira, en este caso no habría problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que el TOAS es independiente de la vista, ¿sí? Fíjate que incluso lo podés largar desde un service, si querés, en donde no hay una vista disponible, Sí. ¿sí? Lo que sí estaría mal es si él acá setea un test view, por ejemplo. No, ahí sí, mandarlo en un mutable, ¿estamos? Eh, por allí, lo que yo les decía es, no abusemos tantos de los TOAS. Ahora para ir más rápido, porque queremos entender el funcionamiento de esto, pero no abusemos de los TOAS, arriesguemos a poner en la vista un test view que esté invisible o que sin texto y que se setee a través de un mutable, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Sí, ¿Y yo ahora lo por estoy qué, disparando desde profe, el no se fragment puede usar el al TOAS? toast. ¿Por qué aplicación tiene? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no abusemos? Eh, porque a veces no es lo adecuado, ¿sí? Y puede llegar a aparecer cuando la vista está minimizada, ¿sí? Y aparte por allí, si querés Ah, algo más estético, decís, bueno, quiero un mensaje que aparezca en un test view con cierto formato, qué sé yo, podés personalizar mejor los mensajes si los mostrás directamente en la vista a través de un mutable, sí que sin un simple test view, un TOAS, perdón. La Yo ahora pregunta de Alan fue, estoy ¿está cargando mal el que lo haga? mutable, No. cargo un mutable y disparo el toast desde el fragment, cosa que
cuando quiera cambiarlo o a un text view o a una especie de modal, por así decir, eh, más E- personalizado, lo puedo hacer directamente desde la vista. Exactamente, ¿sí? Eso también, esa es buena, ¿sí? Esa es buena. Bueno, ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Cuándo se tiene que ejecutar el método ese que va a hacer toda la actualización? ¿Cuándo se va a ejecutar este método? ¿Cuándo se debería actualizar? De acuerdo a lo que veníamos pensando. Cuando se marca la Cuando se casilla haga del check, clic en el Claro, checkbox, el porque no check. tenemos en la vista un botón que diga editar o guardar, No, ¿sí? claro. Entonces le vamos a poner un listener al checklist, ¿sí? Al check, a la check. Entonces, claro. Bueno, mira, ahí te lo sugiero. Eso, set. No, no es el on-click listener, Eh, ¿sí? El on-click listener es más para el on-click listener, claro, check disponible. el on-click listener, eh, el on-click listener es más para un botón también. Eso. Al que le vas a poner el on-click listener es al check disponible, ¿sí? A ese le pones el Claro, click. claro. Entonces lo que hace es lo siguiente. Cuando el usuario chequea, cliquea, ¿sí? Llamas al view model y le pasás al view model de ese disponible, de ese checkbox, le pasás si está cliqueado o no. Le pasás el booleano, ¿sí? Directamente. Eco. Ahí lo había ¿Nos pasado. vamos? Ah, Gabriel. Digo, ahí lo pasó Gabriel, esos ojos. Probemos, ¿sí? Recién en la comisión anterior, un alumno dice, bueno, pero acá el usuario puede ponerse a jugar con poner disponible no, entonces cada vez que toca, llama al API, ¿sí? Bueno, Sí. lo mismo si tuviese un botón guardar, se podría poner a jugar con el botón guardar, ¿sí? Ahora, tanto no va a jugar si es un propietario real, ¿por qué? Porque si lo saca de disponible al inmueble, la inmobiliaria no se lo va a alquilar en una nueva, o sea, la próxima no se lo va a volver a alquilar, ¿sí? Y si lo pone como Se, disponible por jugar y el inmueble está para reparación, ¿sí? Pero bueno, se le van las ganas de jugar si pierde plata. claro, entonces ahí ya no va a jugar tanto. Probemos, Eh, ahí. Entonces, recuerden, mañana van a trabajar el profe va a ir trabajando con los alumnos, con todos, ¿sí? Adelante de todos, van a ir defendiendo, van a ir explicando cuál es su idea del proyecto final, ¿sí? Aquellos que entregaron la documentación, el avance de la documentación, y, perdón, y ahí está el detalle de inmueble, él lo chequea, fíjate que automáticamente se ejecuta el endpoint, inmueble actualizado, si vuelve a la lista tendría que estar. Sí, aparte el otro tema con los TOAS, profe, que a veces tienen un retardo y no te aparece cuando vos te debería aparecer, no te muestra algo que para un usuario final, como dice usted, porque a veces abrir, marcás como disponible y te va a otra aplicación y el TOAS queda dando vuelta por ahí y no se entiende si lo hizo o no lo hizo. Exacto, entonces por allí algo más intuitivo sería algo en la vista en sí, ¿sí? sí, Eh, sí, lo está haciendo. Si quiere lo prueba en Postman. bien, no, algo que quería, miren, a ver, ahora tienen 5 minutos para este desafío. Vieron que por el hecho de haber marcado la navegación en el Mobile Navigation, ¿sí? Y haber navegado a este fragment a través de un clic, ¿sí? Ya sea desde el adapter, fíjense esto, cuando hacen un clic en el ítem y navega al detalle, observen que aparece la barra de navegación, aparece el botón back, ¿sí? Entonces, para volver, basta con que hagan clic ahí y vuelven a la vista anterior, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿sí? Volvamos a otro inmueble. La Sería pregunta como ahora hacer, acá es, ¿cómo hago acá? ¿Cómo anotar- modifico? ¿En dónde cambio para que acá diga detalle de inmueble, por ejemplo? Algún título más potable, no el nombre que le puso al fragment, ¿sí? Que diga detalle de inmueble, por ejemplo. En el menú, ¿En el XML o no? Organizo todo eso. En Es el un string, ¿no? XML, pero ¿en en qué el Activity XML? Main Drawer. Navbar. en No, en el 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 Activity Main fragment, Drawer Navigator. no, En el string, ¿no es? no, Para poner el título. no. ¿dónde están los fragments?
En el Navigator no se puede cambiar desde ahí. Claro, Exactamente, en el Mobile claro, en el Navigation. Navigator donde están En el están los Mobile fragmentos. Navigation, Ah, paro la aplicación primero, ¿no? Sí. sí, 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 más fácil, más cómodo. Eso, en el Mobile Navigation, eso también acostúmbrense a que los títulos de los fragments, porque eso suma puntos también, no digan el nombre del XML, diga el nombre que ustedes le pusieron. No, Ahí en el label. en el Línea label. 60. Claro. Lo que cambian Ajá. es el label, ¿sí? Estamos entonces, si navegan al fragment de detalle inmueble, que diga detalle inmueble. Si navegan al fragment de ubicación, que diga, no sé, ubicación. Si Ujú. navegan al fragment Claro, en el label. de perfil, que diga perfil, no diga home, ¿sí? A ver, Exactamente, ahí le Ujú. cambiaron Otra cosa que se los... podría hacer también es, al momento de marcarlo como disponible, que muestre Mm. todas, salga y vuelva a la pantalla anterior, ¿o no? Sí, ¿Qué pero por otra allí no cosa? te da tiempo a darte cuenta, ¿sí? Ah, Eso depende de lo que ustedes quieran programar, chicos, ¿eh? A mí se Pero me con el ocurrió, to mira, que llega el ya, detalle, ya quedó disparado y queda. que cambie y que quede ahí. Si ustedes dicen, pero que cambie y que vuelva, bueno, como a ustedes les parezca, ¿sí? Cambio y vuelvo. Eso lo o pueden. sea, depende de la experiencia que le quiere dar al usuario. Exactamente, sí, señor. Bien, entonces, anda por favor, y ya nos vamos. Gabriel, a la Sí, sí. plataforma, a la tercera entrega. Vamos a ver qué pide la tercera entrega. Eso. La segunda entrega vence el 19 de octubre. lo venció. Ya venció, Ya venció. ¿sí? Ya Sí, sí. venció. ¿Y acá en qué entrega Los estamos? En la últimos tercera tres. entrega. Bien, la tercera entrega, ¿qué pide que esté como nuevo? Lo del listar inmuebles, habilitar y Listar deshabilitar inmuebles, inmuebles y nos falta el agregar y inmuebles. ¿Cuándo vence esta agregar entrega? Domingo, el me parece. Domingo, todos 26, los domingos. el Abierta 26. hasta el La 26. última Hasta el que lo 26 de programamos Domingo, octubre. por profe. fin. O sea que Sí, el tenemos domingo. esta semana para que ustedes entre hoy, mañana, lleguen hasta Sí. acá, hasta el habilitar y deshabilitar inmueble, ¿sí? Cosa de que el miércoles trabajemos con el agregar inmueble, ¿sí? Ya cumplimos con esta entrega, ¿ok? Sí, sí. Y ahí nos ayuda a hacer la API de .NET. No, ahí ustedes se ponen a trabajar en base a todo lo que hemos estado Te tengo viendo miedo para a hacer el la API de pieza. .NET. Yo también. Un No tengo ni idea de consejo, cómo arrancar. un Yo ya consejo, arranqué y estoy rabiando. un consejo importante, un consejo Sí, importante. profe. Primero, a medida que vayan avanzando en .NET con el desarrollo del API, cada endpoint que crean, ¿sí? Si lo hicieron en clase con el profe, todo bien, pero si después ustedes fueron avanzando por su cuenta, dialoguen con el profe y muestren lo que hicieron, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eh, eso es lo que quiere el profe, que ustedes vayan avanzando y vayan consultando, ¿sí? A medida que vayan, o sea, cuando se da el tema, va a haber un momento que van a ir avanzando ustedes, pero no avancen, avancen, avancen y entreguen todo y después se encuentran con la sorpresa de que había algunas malas prácticas, ¿sí? Y algunas, digamos, errores graves de seguridad, ¿sí? O de uso del Entity Framework. Entonces, siempre consulten, ¿estamos? Siempre consulten. ¿Tá? No abusen de la IA. ¿Ah? No está mal que la usen, pero para validar lo que ustedes piensan, ¿sí? Si yo lo que haría es, si tengo la IA activada, Gemini, por ejemplo, no sé, acá en Android Studio, desactiven y traten ustedes de hacerlo, ¿sí? Porque después, cuando te encuentres con el desarrollo de la aplicación final, ¿sí? Quizás tengas un simple error y la IA te genera nuevamente otro código y con nada y si te vas a un zafarrancho que no vas a saber para dónde disparar, ¿sí? Entonces, nada, ustedes, yo aconsejo eso, ¿sí? ¿Quieren usar la IA? Yo haría esto. Desactivo del IDE la IA y
Prueba aparte. ¿Querés probar con Gemini? Bueno, mira, tengo que resolver esto. Yo lo sugerí de esta manera. La IA te va a decir, sí, no, puede ser, ¿está? Porque si la usan acá dentro, les va a generar código y estructuras que no van a saberla manejar, ¿sí? Sí, no hay problema. Bien, de paso vemos cómo hacemos el debug. Acá él marcó un punto de parada en la línea donde hace la llamada al API, donde recibe el objeto call de tipo inmueble y inicia el proceso de debug, haciendo un clic, como dijo él, en el botoncito del back, del bichito que tienen ahí arriba. Bueno, incluso cuando ustedes sean propietarios del API, ¿sí? También pueden poner puntos de parada del lado de Visual Studio para saber si se hace la petición o no, ¿no? Sí, eso lo vimos con el profe Mariano. Pero acá no hay nunca nada, o sea, nunca lo usé. Bien, ahí va a parar cuando él llegue al fragment de detalle. Bien. Y acá, fíjate, ay, no veo nada. Acá abajo, fíjate que tenés en variables, a ver, ¿qué le estamos mandando? Eh, el token concatenado con bearer, ¿eso va bien? La variable token está bien. Y le concatenaste antes vos el bearer acá. Perfecto. Sí. El objeto I, que es el inmueble, ¿qué lleva el El I es objeto I? este. Está Ah, todo el ID me dicho. parece que lo está llevando mal. ID. ID No, 1, está acá está bien. el 1. El 1 y el disponible Y acá entró porque ves que está vacío está el tildado. checkbox. Acabo de apretarlo. Se Está bien, debería poner en true. está bien. Y a ver, siguiente, porque ¿El siguiente paso? sí, Ay, no sé qué apreté. Se puso acá. ahí está. Ese es el inmueble que estás pasando. Bueno, hasta acá no tenemos variables nuevas, No. salvo cuál, response, todavía no. Llamada, sí, otro paso. Y ahí termina. Eh, no sé cómo ver el mensaje que se setió. Y la llamada, que me parecía que estaba el- no, callback siempre parecía que había visto exception, pero no. ¿No Bueno, tenés la pero variable mensaje error? ¿Entró ahí? A ver, eh, no sé si el logcat es el mismo cuando estás debugueando. debería. Sí, pero entra ahí porque ahora si continúo la ejecución me sale acá el error al actualizar inmueble, que es el mensaje que yo seteo acá. O sea que entra en el else de si, de si me devuelve un código 200 o no. O sea, entra acá. Está bien, Y ahí ponen el mensaje en el Y acá está el mutable. mensaje. está bien. Pero, a ver, mostrame el API client. Sí, Ok, Ángel. API muebles actualizar, ¿no? Y le pasas en los otros no tenés problema. Sí, ¿y la URL está bien ahí? Es... Para que cerré todo yo.